el honor de presentarles a nuestro conferencista, el máster Jorge Luis Chinchilla Valverde. Me permito leer parte de su hoja de vida. Máster Jorge Luis Chinchilla Valverde, Tecnológico de Costa Rica. Docente universitario de la Escuela de Matemáticas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Profesor asociado, docente universitario de la Universidad de Costa Rica. Escuela de Matemática, Carrera de Enseñanza de la Matemática, sede del Atlántico. Licenciado en Enseñanza de la Matemática por la Universidad de Costa Rica. Maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en currículo por la Universidad Latina. Egresado de la Maestría Académica en Matemática con énfasis en Matemática Educativa en la Universidad de Costa Rica. Coordinador por parte del equipo de Costa Rica en diferentes ECAMES, que es el Encuentro Centroamericano de Matemática Educativa, que también forma parte de él el Departamento de Ciencias Matemáticas de la UPN, FM. Con nosotros el máster Jorge Luis Chinchilla Valverde. Muchas gracias por compartir en el 10º Congreso de Matemática Educativa 2021. Le cedo el espacio para escucharlo. Bienvenido, máster. Adelante. Muy buenos días. ¿Cómo están? Un saludo a todos los participantes. Un honor compartir con mis hermanos hondureños. Me encanta Honduras. Ya hemos tenido oportunidad de estar ahí. Tengo grandes amigos y pues agradezco que me hayan dado la oportunidad de participar. A mí se me dijo que tratara con ustedes un taller. Sin embargo, desde mi concepción, un taller es un momento en que tanto el tallerista como los participantes pues tienen que interactuar y nosotros llamamos ensuciarnos las manos, estar trabajando. Lamentablemente, esta situación global que estamos atravesando nos ha limitado bastante a poder hacer ese tipo de actividades, que lo ideal sería pues la parte presencial. Entonces, cuando se me indicó la posibilidad de participar, yo estuve pensando, ¿qué podría hacer en el área de trigonometría? Bueno, las veces que he estado en Honduras y en otros países, yo soy abocado mucho a la idea de usar un poquito la historia de algo, de un tema, como tratar de introducirlo, pero no como una historia, digámoslo así, emotiva, de contar una anécdota. No, eso no tiene mucho sentido para mí desde el punto de vista pedagógico didáctico, sino que soy de la idea de que la historia nos da elementos que nos pueden permitir incentivar, mejorar hacia nosotros mismos el conocimiento matemático y ese poderlo transmitir en una forma mejor. Entonces, cuando me hablaron de trigonometría y sobre todo en secundaria, yo quiero comentarles algo. Tuve experiencia de trabajar 11 años a nivel de secundaria aquí en Costa Rica como profesor de un colegio. Yo caí en un error y lo voy a reconocer, caí en un error. ¿Cuál es el error? Hacer ejercicios a los contenidos, entre mejores y más fuertes sean los ejercicios, los contenidos, mejor para el estudiante. Nunca me enfoqué a la parte histórica, no le encontré necesidad y creí que simplemente exponer de la mejor forma, entre comillas, era lo más ideal. En los últimos años, ya la experiencia pues te hace cambiar un poco, ¿verdad? En los últimos años comprendí que eso no era lo correcto. Y pues me he dado la tarea en los últimos años de estudiar un poquito historia de algunas partes. No historia de la matemática como un total y absoluto porque es muy grande, ¿verdad? Podríamos llamar casi que infinita, podríamos decirlo. Pero sí me da una tarea de que cuando hay un tema, sobre todo para secundaria, aunque podemos dejarlo para universitaria, pero para secundaria,
donde tengamos que motivar a nuestros estudiantes, que lo hagamos ver todo un proceso que hay, pero no más que todo eso, sino que lo podemos utilizar y vivirlo. He tratado de darme la tarea, pues, buscar ciertos elementos. Entonces, en este pequeño taller muy rápido, quiero exponer dos cosas para que sepan a lo que quiero mostrarles. Una parte rápida, un poquitito la historia. Y otra parte es ver algo de trigonometría corriente, que está en cualquier libro, que está en cualquier material, pero tratarlo como, de verlo como un proceso en que el estudiante pueda ir poco a poco, él por él mismo, ir adquiriendo. Y no es simplemente convertirse en un receptor de información. Entonces, con esto voy a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Y voy a minimizar esta parte de acá. ¿Listo? Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente. Y yo, por ejemplo, soy profesor, digamos, en Tecnológico Costa Rica y en la Escuela de Matemáticas. Vamos a avanzar. Permíteme un momentito porque estoy teniendo un poquito de problemas. Ya, ahí está. Voy con la 2. Ok. Antes de iniciar, me gustaría que viéramos lo siguiente. Este concepto. Creo que Alboni es una investigadora, nos dice que pues hay ¿cómo se llama? Hay una enseñanza tradicional que genera dificultades siempre en el aprendizaje por parte de los estudiantes. Esa enseñanza tradicional que siempre es la que ha repercutido últimamente en todos nuestros países, sobre todo latinoamericanos. Y que obviamente la enseñanza de las razones trigonométricas pues no va a escapar. Cuando nosotros hablamos de razones trigonométricas, inmediatamente nos viene a la mente lo que es el cociente entre magnitudes, ¿verdad? Generalmente nos imaginamos un triángulo, rectángulo, generalmente. Usamos unos cuantos teorías, unos cuantos teoremas y ya. Pero dejamos de lado un poco la parte histórica y simplemente nos dedicamos a ver lo que el docente nos ofrece. Anacona, que es citado por otra investigadora llamado Andrade, dice que la historia de las matemáticas, pues como dije al principio, ofrece una posibilidad de mostrar esos lazos entre la matemática como una construcción histórica. Eso es importante. La matemática es una construcción histórica y nosotros lamentablemente en nuestros salones de clase, y yo me incluyo, lo que hacemos es una exposición ya lista, terminada, de elementos, ¿verdad? Pero a veces muy alejados de un contexto. Y ahora cuando estábamos viendo el video de la presentación de Honduras, hablaban con mucha fuerza de toda la tradición cultural que tiene el pueblo. Y así todo pueblo, cualquier lado del mundo, tiene una fuerte historia. No comprendo por qué nosotros, como docentes de matemática, todavía seguimos mostrando al estudiante conocimientos ya acabados, ya finos, de un Chevrolet, pero alejados de una construcción que pasó mucho tiempo y simplemente la olvidamos y a veces la desconocemos. Aquí traje esta frase muy interesante que me llamó la atención. Dice que una de las problemáticas en el estudio de las funciones trigonométricas se ve reflejado porque nosotros usamos lo que dije hace un momento como una especie de patrones de enseñanza basados en procesos memorísticos, ¿verdad? Rutinarios, mecánicos inclusive, sin sentido. Algunos estudiantes de verdad no logran adquirir habilidades, porque ahora ya no hablamos inclusive de contenidos, ahora hablamos de habilidades. Es decir, los objetivos que nosotros planteamos, que el estudiante logre, quedan en el papel, lamentablemente. Yo voy a iniciar con esta pregunta. Todos sabemos el concepto etimológico de la palabra trigonometría. Yo estoy seguro que sí, ¿verdad? Me imagino que sí.
y saben lo que significa. Entonces, pues, uno llega y dice, ah, sí, 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 muy fácil. Me voy a un diccionario y pues simplemente lo busco. Entonces, aquí les puse uno, que es la trigonometría. Sí lo encontré en internet y lo quise plasmar. Dice, la trigonometría es, atendiendo al significado etimológico de la palabra, la medición de triángulos. Muy bonito. Del griego, trigono y metrón. Ah, perfecto. La trigonometría forma parte de la ciencia de la matemática y se encarga de estudiar razones trigonométricas como seno, coseno, tangente, escáner. Perfecto. Aquí les puse en azul. ¿Esto tiene sentido? O sea, esto tiene un sentido real. O sea, esto realmente se entiende. ¿O es simplemente una formalidad conceptual? Digamos que podemos decir, sí, sí, nosotros lo entendemos, claro que sí, es parte de esto, perfecto. Ahora yo les pregunto, ¿y los estudiantes? ¿Ellos realmente entienden esto? O sea, ¿tendrá sentido? Entonces traté de buscar otra, otra definición. Y dice, muy bonito, etimológicamente significa tres, gonos, ángulo, métrica, medida. Ah, claro, bueno, ya se asocia a la medida, tiene que ver con triángulos, bla, bla. Y bueno, los términos griegos, y ahí están las palabras un poco difíciles, mejor las voy a explicar. Y dice, trigonometría es la parte de la matemática que trata la resolución de triángulos por medio de cálculo. La geometría nos enseña a construir los triángulos con tres dados que contengan las incógnitas. En cambio, la trigonometría nos permite calcular los valores desconocidos. Cuando yo leí eso, voy a ser muy honesto, me puse a reír y dije, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Fue la primera impresión que tuve. Y yo dije, ¿y qué quiere decir esto para un estudiante? ¿Cómo hacemos nosotros cuando enseñamos trigonometría? No sé si estamos de acuerdo con esta frase. La enseñanza de trigonometría se presenta grabada a lo largo de 2, 3 años, secundaria, digamos así, utilizando constructos matemáticos propios. Usamos el álgebra, funciones, geometría, nuestra calculadora. Perfecto. Y en general mantiene un patrón. No sé si están de acuerdo con esta idea. Mantiene un patrón. Una introducción a partir de la geometría plana. Vemos un poquito lo que llama semejanza a triángulos. Resolvemos un poquito de triángulos rectángulos. Nos aventuramos en teoremas como el seno, el coseno, algunas identidades, si fuera el caso. Y siendo muy optimistas, ¿verdad? Vemos la circunferencia trigonométrica y con ella pues, trabajamos el proceso de lo que son radianes y funciones trigonométricas. Radianes. No voy a abordar en este taller esta parte, pero por ejemplo, les voy a comentar, yo aquí en el tecnológico en este momento estoy dando 3 cursos distintos. Uno es cálculo superior, es el último que terminan los estudiantes de ingeniería. Y estoy dando también, al lado opuesto, el primer curso, se llama matemática general. En ambos, pues se ocupa la trigonometría. Y cuando les digo radianes, todos los estudiantes pueden fácilmente pasar de grados a radianes y radianes de grados. Y les he hecho muchas veces la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre grados y radianes? ¿Cuál es la diferencia así? ¿Por qué necesito usar radianes? ¿Y cuál es la diferencia? Y ha sido muy poco y que puedo llegar a decir, es que los radianes son números reales. O sea, es la conversión de grados a poder plasmarlo a números reales y ahí poder trabajar en funciones y poder graficar y todo. Y se quedan así. Wow. Entonces, imagínate todo este proceso que puede verse inclusive en secundaria, se continúa a nivel unitario, se termina, por ejemplo, en cálculo superior, por ejemplo, en un caso como lo estoy dando, y aún así, un concepto tan básico, tan elemental, se desconoce. Entonces, ahí es donde digo, ¿qué pasó en el camino? ¿En qué fallamos? ¿En qué se falló? Por lo general, cuando iniciamos ver trigonometría, plasmamos esto a los estudiantes.
Miren, tenemos un triángulo rectángulo. En un triángulo en rectángulo vamos a buscar uno de los ángulos, lo marcamos, le vamos a llamar alfa. Y vamos a hablar de unas razones, que es una comparación, que es una división entre lados. Entonces, los lados van a recibir una hipotenusa, que es el más largo, así decimos, unos más pequeños que forman ángulo recto y que se le van a llamar catetos. El que está enfrente de un ángulo se llama opuesto, el que está a la par o contiguo se llama adyacente y hacemos las razones entre ellas. Entonces, cuando yo divido o cuando yo hago la razón entre el llamado cateto adyacente y la hipotenusa, eso le vamos a llamar coseno de alfa. Y lo podemos identificar como, en este ejemplo que estoy presentándoles, como B entre A. Pregunta, ¿eso lo hacemos o no lo hacemos en clase? ¿Eso lo hacemos o no lo hacemos en clase? ¿Verdad que sí? Lista, plaza. Ok. Creo que hasta aquí todo el mundo bien. Entonces yo les hago una pregunta. Vamos a hacer algo ficticio. Supongamos que tenemos un estudiante que se llama Felipe y nosotros estamos motivados en nuestra clase, ¿verdad? Y presentamos la lámina anterior con las razones trigonométricas y algún estudiante dice, profesor, ¿de dónde salen esos nombres, esos términos? Seno, coseno, tangente. Yo quisiera hacer una pregunta. No sé si alguien me la quiere contestar. ¿Alguno de ustedes lo sabe? Me gustaría que alguien me dijera un sí o un no, o que me escriban en el chat. ¿Alguno de ustedes lo sabe? Ah, sí, realmente, con certeza. No sé. Sí. Voy a ver el chat. No. Nadie alguno lo ha intentado investigar. Casi no sé de eso, ¿verdad que no? No nos hemos preocupado, nada más no, dice Kenia, no, Gustavo, no, Samantha, no, Ulises, no, Jacqueline, no, y ahí sigo, ¿verdad? No, ni yo tampoco, no se sientan mal, ni yo tampoco. Nunca me di la tarea, nunca me di la tarea de buscarlo, jamás. Y ahí puedo seguir con los no, vea, no, grandote por todo lado. Es curioso ya que lo hice, ¿verdad que sí? O sea, ¿cuántas veces nos hemos sentado a dar esto? ¿Cuántas veces lo hemos preparado? Y estamos preparados para esa pregunta. Wow. Entonces, aquí dice, será importante responder. Ahora, la pregunta aquí más bonita es esta. No es saberlo por saber la respuesta. Eso no tiene sentido. ¿Esta respuesta tendrá algún provecho para la clase? ¿Esta respuesta me permitirá hacer algún tipo de andamio pedagógico? Esa es la pregunta. Entonces, uno llega, y creo que todos lo conocemos, lo que le voy a decir aquí, hace más de 3000 años, los babilonios y los egipcios, no sé si lo sabían, ya empleaban ángulos de un triángulo y razones trigonométricas para realizar medidas de agricultura y construcción de pirámides. Y sí, y las pirámides lo vemos, y que están muy bonitas, y que son una de las maravillas del mundo, y bla, 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 y que misterios, y que películas de ficción, y bla, 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 y que extraterrestres, todo lo que usted quiera. Ellos las construyeron. Y son casi perfectas. Y no tenemos que ir largo. No tenemos que ir largo. Centroamérica tiene. Ustedes tienen un montón ¿cómo se llama esto? Partes antiguas, ¿verdad? De nuestra cultura. Ustedes tienen construcciones muy antiguas donde hay tallados perfectos. Y ahí no usaron un poco esa medida. O que a puro ojo, como decimos aquí. Inclusive en Costa Rica, a pesar de que somos muy pequeños y que ustedes saben que por la historia centroamericana, nosotros fuimos la última provincia, entonces no tenemos esa historia cultural como la tienen ustedes, como la tienen los guatemaltecos, como los tienen los mismos salvadoreños, hasta propio Nicaragua. Costa Rica no tiene eso, porque somos una colonia muy pequeña. Aunque lo único que podemos decir es que tenemos algo interesante, que son las esferas redondas en piedra. O sea, las esferas perfectas, 3 dimensiones
Perfecto, que algo tiene que haber. Un poquito de trigonometría hay en algunas reservas, digamos, pero mínima. Ustedes tienen más. O sea, no tenemos que andar largo para buscar que hay algo que hubo ahí. Ok. Aquí dice, bueno, fueron los griegos y los egipcios los que primero establecieron los que fueron los grados, los minutos y segundos. Vea qué interesante, eso no es nada nuevo. Bueno, aquí rápidamente, porque no quiero cansarlos. ¿Qué es el seno? Bueno, el seno viene en latín que significa sinus. Se llama curva o cavidad, que eso es. Pero, si usted ve la historia, fueron los en la India donde empezaron a estudiar el movimiento. Oigan bien, oigan qué interesante esta parte. El movimiento es una recta que gira en torno, en sentido contrario al amanecer del reloj, usando los rayos solares, ¿verdad? Alrededor de un punto fijo, viendo semicuerdas, viendo ángulos, viendo giros. Ok, los hindúes dieron el nombre de Java a dicha semicuerda que se formaba, nombre que hindú significa cuerda. La palabra pasó, óigame bien, al árabe que se llama Jiva, y más tarde se confundió con la palabra árabe Haib, debido probablemente a que los árabes escribían sin vocales. Todo un poquito de historia. Sin embargo, la palabra Haib no tiene ninguna relación con la longitud de una semicuerda, ya que en árabe significa la abertura del cuello de una prenda de vestir. Ok, perfecto. Pese a ello, los árabes se acostumbraron a llamar la semicuerda como Haib, palabra que tiene más relación con una cuerda o doblez. Por ese tiempo, vean la historia, vean todo lo que atravesó. Los matemáticos europeos se familiarizaron con la palabra árabe referente a semicuerda y tradujeron la palabra haib o la palabra sinus, que significa doblez o curva. Entonces, vean qué interesante. Dicho error se ha perpetuado en nuestra palabra seno. Así pues, originalmente, el seno de un ángulo representa la longitud de una semicuerda de una circunferencia de radio 1. Ya nosotros podríamos trabajar un poquito de eso, pero no es el objetivo del taller. Se puede ver por el tiempo que tenemos. Pero uno podría investigar más y darse cuenta de dónde viene el seno. Entonces, vean la transformación que hubo histórica para llegar a una palabra. El coseno es todavía más interesante. La parte coseno proviene de cosinus. Proviene de la abreviatura latina que significa complementi sinus. O sea, el complemento del coseno. Complemento, ángulos complementarios. Wow, algo tiene que ver. Abreviado es cosinus o cosinus y de allí surge la palabra coseno. Y aquí habla de personas que lo comenzaron a utilizar y dice que la notación abreviada fue utilizada en el año 1604 por Jonas Moore. Es un inglés y un matemático y topógrafo, o sea, tiene un poco ya historia. Tienen una cosa muy importante y que se refleja en todas nuestras culturas. Un dato muy importante es que desde antes de nuestra era, el hombre se interesó por la relación entre la longitud de un objeto vertical y la sombra que proyecta. Eso siempre causó mucha deseo de conocer esas sombras. Este dibujo lo vamos a ver un ratito más. ¿Y qué es la tangente? La tangente, pues ya ves un poquito más refinada porque, digamos, Tales trabajó con sombras, como la que estaba mostrando hace un momento, que formaban diversas situaciones, le permitió medir la altura de la pirámide, no sé si ustedes saben la parte histórica, ahora la vamos a ver. Los demás aportadores a los conceptos trigonométricos también utilizaron la técnica de conocer alturas y sombras. Oigan esta parte, estas eran llamadas en la matemática árabe como umbra versa, primera sombra, y umbra extensa, segunda sombra, las cuales son interpretadas por un proceso histórico que llegó hasta nosotros con el nombre de tangente y contangente. Entonces, noten ese proceso que hubo ahí. Entonces, primero que quiero recalcar es, hay un proceso histórico que lo vi apenas en unos 3 minutos. Pero entonces, cuando nosotros decimos, esto es un seno, esto es un coseno, esto es una tangente, wow, estamos podando todo un conocimiento, que ahora inclusive me llama la atención la frase que alguien escribió ahorita rápidamente que lo vi en el chat, que decía, curioso, ¿verdad? O sea, esa pregunta no nos habíamos hecho, curioso. Y simplemente era investigar un poquitito. Ahora bien,
Ah, aquí viene una parte importante. Bueno, muy bien. Ya tenemos seno y coseno tangente. ¿Y qué es eso de hipotenusa catetos? ¿Qué es eso? Ah, sí, la hipotenusa es el lado más largo. Y los demás se llaman catetos. Ajá. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Nosotros nada más decimos, se llama cateto a cada uno de los lados menores que forman un ángulo recto. Y la hipotenusa es el lado más grande, el lado mayor, que está opuesto al ángulo recto. Y inclusive lo utilizamos mucho cuando trabajamos con el teorema de Pitágoras. Todo el mundo entiende. Ajá. ¿Y de dónde viene? Ah, bueno, eso no cuesta mucho encontrarlo. Hipotenusa, me cuesta hasta decirlo. Significa hipo, debajo de, del verbo teino, teino, yo tiro. Y ousa, que significa, es un indicativo, de eso, indica un participio femenino. Entonces, el participio de hipoteino, tensar fuertemente, significa entonces fuertemente tensada. Ay, claro. Sí, mira, la hipotenusa está fuertemente tensada. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho problemas, no sé si lo han aplicado, que dice, dado un poste y que entonces en la parte superior del poste se coloca una cuerda a tanta distancia a la base del poste, entonces la cuerda está tensada porque no va a estar así, ¿verdad? Ah, mira, la hipotenusa. Curioso, ¿verdad? Y así podemos seguir con las demás, ¿verdad? Un poquito más de historia, pero, por ejemplo, cuando, digamos, cateto viene de casetos, ¿verdad? Que está formado por dos palabras, catá, que significa abajo o hacia abajo, más el verbo iemi, que significa ir o ir hacia abajo. Entonces puede decir que un cateto va a ir hacia abajo. Ahí podemos buscar un poquito de información. Ahora vayamos a la parte actual. Ya quiero dejar esta parte. Y tal vez aquí no se ve mucho, pero por ejemplo, estas son generalmente preguntas que nosotros lanzamos a nuestros estudiantes, por lo general. Esto es lo que nosotros hacemos. Como ves, los tres lados del triángulo son conocidos, entonces aquí tengo, entonces dígame quién es el seno, quién es el coseno, quién es esta gente. ¡Wow! Buscamos un poquito más. Entonces aquí tengo esta figura, entonces podemos, dice si se desea sujetar un poste de 20 metros de altura con un cable que parte de la parte superior del mismo hasta el suelo, de modo que forma un ángulo de 30 grados, calcule el precio del cable, si vale 2, entonces tú llegas y comienzas a resolver y puedes multiplicar. O en el mejor de los casos, te dan esta figura y dice, dígame una cosa, ¿cuál es el seno del ángulo beta? Entonces, aquí me da razón, a ver si el estudiante lo reconoció. Muy interesante. Pregunta. ¿Qué habilidad queremos realizar con estos ejercicios? De reconocimiento. Perfecto. Nada más. Sí, es una parte como inicial, pero la trigonometría es más que eso. La trigonometría es más que simplemente decir una razón entre dos lados o resolver un problemita. Entonces, a veces nosotros nos quedamos como, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Y qué podemos mejorar? Entonces, yo voy a tirar esta pregunta un poco fuerte. ¿Podemos estar tranquilos que los estudiantes tendrán el conocimiento, el significado, perdón, este conocimiento? O sea, si yo te digo, identifíqueme aquella figura, dígame quién es el seno. Ah, sí, esto, es este sobre este, me da 3 sobre 8, por ejemplo. Ya nos podemos quedar tranquilos, ya él lo sabe, tranquilo. Se logró el objetivo. Entonces, pregunta, si al dar estas definiciones que hicimos ahora, si ponemos ejercicios como hicimos ahora, ¿le estaremos dando sentido o vida a lo que queremos enseñar? Yo creo, y es lo que yo expongo, que la matemática tenemos que darle vida. Y la matemática es algo, que dije al principio, es el resultado del trabajo arduo de muchas civilizaciones. Y al final lo hemos limitado simplemente a transcribirla, transcribirla sin vida, muerta. Y algo muerto no tiene, no llama la atención. Algo muerto no tiene sentido. Algo muerto
pierde deseos de interactuar, de conocer, de averiguar. Entonces, aquí me voy a esta parte. Bueno, este señor muy famoso, ustedes lo conocen, amigo mío, don Ricardo Cantoral, que él trabaja mucho ya con la parte de la parte social del conocimiento. Él dice que señala que uno de los aspectos fundamentales de la enseñanza de trigonometría reside en la utilización simultánea de objetos, conceptos, procesos y prácticas. Por ello asegura que la pluralidad, óigame bien, de estas prácticas de referencia, su interacción con diversos contextos y la propia evolución de la vida del individuo o del grupo resignificarán los saberes hasta el momento construidos, enriqueciéndolos con nuevos significados. Es decir, dale vida. Vea, hay una pluralidad de prácticas, es decir, hay una interacción de diversos contextos, de tomar en cuenta la propia evolución histórica de ese grupo, o sea, la historia de donde nació, y que eso en el fondo permite que esos momentos construidos enriquezcan el significado de nuestros estudiantes. Entonces, no estamos muy alejados de eso. Finalmente, dice, yo quise parafrasear a dos autores, Montiel y Jacobi, que en el 2011 dijeron que la historia de la trigonometría pues construye sobre las aportaciones prácticas que le dieron origen al marco de la astronomía, todos sabemos, de geografía, y a través de construcción de grandes pirámides, lo que nosotros sabemos, y con eso creo que es suficiente. Un estudio desde la socioepistemología, que es la que don Ricardo Cantoral trabaja, permite reconocer en los usos prácticos significados asociados a las nociones trigonométricas y elementos necesarios para construir herramientas que nos permitan trabajar. Ahora bien, ¿dónde estamos nosotros como docentes? Nosotros tenemos un papel fundamental. Facilitar aquellas estrategias que permitan orientar ese aprendizaje de la trigonometría. Beneficiar esa continuidad del aprendizaje del estudiante. Sin embargo, tenemos un reto muy difícil, que es encontrar esas estrategias que nos permitan, en cada momento que podamos, darle un significado del tema y bajo un contexto, bajo un un significado al grupo, que qué es lo que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, podemos trabajar con las pirámides de Giza. ¿Cómo fue que encontraron la altura? Podemos trabajar con la historia de Tales de Mileto. Podemos meternos un poquitito a Tales de Mileto, tomando, por ejemplo, cómo él usó la historia de los eclipses, cómo él usó la historia, digamos, digamos, de los rayos para poder encontrar sombras y así poder encontrar a través de esas sombras la altura de una pirámide. Que fue muy sencillo. Nada en otro mundo, lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos una pirámide, podemos perfectamente medir una parte horizontal, voy a poner un poquito más grande aquí, que es, digamos, la sombra de la pirámide. Podemos usar lo que ellos llamaban gonón, que es un bastón perpendicular que podían darle altura. Le ponemos H para que se conozca bien la altura. Esta nos va a dar una sombra. Y a través de razones de semejanza a triángulos, podemos encontrar la altura de la pirámide fácilmente. Actualmente se dice que la altura de esa pirámide vale 146.34. Bueno, muy bien, esta información no es tan fuerte. ¿Qué nos puede seguir preguntándonos a un estudiante? Cuando nosotros estamos viendo encontrar algo muy complicado desde el punto de vista de cómo se lo enseñamos a los estudiantes, porque tiene que ver ya con funciones inversas y un montón de cosas más que ustedes ya conocen. Pero, por ejemplo, ¿cómo es encontrar un ángulo? Digamos, va dado unas razones particulares. Por ejemplo, cuando nosotros nos piden, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, cuando nos dicen, encuentre el valor del ángulo alfa tal que sen de alfa valga a 1/3, por decirte algo. Entonces, ¿qué hace uno? Uno llega, agarra la calculadora, aprieta, si lo quiero trabajar en grados, en radianes, voy a entrar en eso, pues ya lo hablamos un poquito, y digo, yo quiero encontrar un ángulo. Hago, o sea, vea, mágicamente, chips, sen, y bla sobre bla, va. Y aquí está. Ya yo.
¿Qué sentido tiene? Pero, por ejemplo, si yo le digo al estudiante, mira, ya tú encontraste la altura, ¿verdad? Ya tú sabes que la pirámide tiene base, vamos a decirle que tiene una base cuadrada, los lados son iguales. Entonces yo puedo sacar una medida, que es la mitad de un lado, ya tengo la altura, entonces tendría, ya con toda la explicación que hemos dado, tenemos la altura, tenemos este pedacito, vamos a llamarlo, permítame para marcarlo aquí, tenemos este pedacito que está aquí formado, tenemos la altura que ya la encontramos. Ah, bueno, muy bien. Entonces ya podemos buscar, inclusive, ¿por qué no darle las tablas que antes se daba de ángulos? Es decir, ¿cuál ángulo, por ejemplo, si yo tengo, cuál razón se hace? Ah, bueno, el estudiante dice, bueno, ya conozco, ahora sí voy a aplicar el conocimiento que el profesor me dio. Este sería opuesto, este sería adyacente, adyacente. Entonces ya es, sería tangente, se llama la razón. Ok, de este ángulo, ya yo sé que es este H, que ya lo encontré, 146, sobre la mitad es 130, es 115. Muy bien. Entonces yo busco una tabla y digo, ¿cuál es el valor de este ángulo? Y ya lo encontré. Algo muy simple, muy básico, muy sin gracia, pero me contextualicé este valor, me contextualicé esta habilidad, aunque sea simple, pero no, simplemente le dije, dime el ángulo y ya está. Inclusive, dales, buscarlos por internet, una tablita que ellos vean ese valor de ese ángulo. Y ya podríamos aventurarnos un poco más en buscar cómo se da y por qué, pero ese no es el objetivo, ¿verdad? Entonces, continuando. Ok. Aquí les traigo una estrategia didáctica, que es lo que quiero exponer en el taller. Una estrategia didáctica. Yo dije, no puedo ponerme a, como decimos nosotros, ¿cómo es? A descubrir el agua tibia, sino utilizar todo lo que ya está y que me permita pues hacer algo distinto. Entonces, yo quisiera preguntarles algo y lo voy a ver por el chat, lo voy a activar. Una preguntita rápidamente. ¿Ustedes saben cuánto mide el radio de la circunferencia de la Tierra, desde el centro hasta la circunferencia, el radio de la circunferencia de la Tierra? ¿Alguno de ustedes sabe cuánto mide? Una pregunta, ¿sí o no? Sí o no, así, directamente, sin anestesia. ¿Lo saben? ¿Cuánto mide el radio de la circunferencia de la Tierra? No. Elizabeth dijo no. 6.300, dice Johnny. Yesenia dice no. Dice el otro no lo sé. Bueno, muy bien. Ahora le hago una pregunta. Sí, está muy bien. Vea, ahí algunos saben que es 6.370 y algo kilómetros. Ahora les hago una pregunta más fina. ¿Ustedes sabían que se descubrió hace más de 2.000 años? ¿Ustedes sabían que se llegó a una aproximación bastante cercana? ¿No sabían eso? No. ¿Sí lo sabían? Ok. Sí lo sabía. ¿Y sabes cómo se hizo? Esa es la pregunta. ¿Saben cómo se hizo? Contando pasos, pero contando pasos. No, porque es muy grande la Tierra, la circunferencia terrestre es muy largo para contar pasos. ¿Y ustedes sabían que eso tiene que ver con trigonometría? Y que se puede hacer en secundaria. Rayos paralelos al Sol. Exactamente. Pero ¿saben cómo hacerlo y transmitirlo a un estudiante de secundaria? No. Ok. Les voy a pasar este enlace en el chat, por favor. Les voy a darles 4 minutos. 4 minutos. Voy a mandar este enlace. Permítame para
yo lo tenía en el chat. Voy a ver si se los pongo desde aquí arriba. Déjame un segundito porque no me lo está pegando. Nada más, dáleme 30 segundos. Aquí está. Control C, otra vez, Control V. Ahí está. Se los acabo de mandar en el chat. ¿Lo ven? Por favor, entren. Tomen 4 minutos. Voy a contarlos a partir de... Y a 4 minutos, 5 segundos, voy a volver. 5, 4, 3, 2, 1. A todos nuestros participantes les informamos que vamos a compartir pantalla con el video para que tenga una mejor visualización a la hora de poder verlo. El tamaño de la Tierra. Fue en Egipto en el año 235 a.C. donde nació una idea genial para medir por primera vez la circunferencia terrestre. Eratóstenes de Cirene, astrónomo, geógrafo y matemático griego, ideó lo siguiente. Sabiendo que el Sol, el día del solsticio de verano de ese año, se encontraba a mediodía en la máxima altura del cielo, era conocido para él que en la ciudad antigua de Siena, hoy conocida como Asuán, ubicada al sur de Alejandría, una columna vertical no proporcionaría sombra al recibir los rayos de luz emitidos por el Sol. En esta ciudad se encontraba un pozo profundo, del cual gracias a que el Sol se encontraba justo ese día directamente arriba, Eratóstenes observó que la luz solar que ingresaba verticalmente en él se reflejaba en el fondo. Eratóstenes razonó que si los rayos solares se prolongaban en esa misma dirección, podrían llegar al centro de la Tierra, así como cualquier otra recta vertical que se proyectara desde otra ciudad, puesto que Eratóstenes concebía que la Tierra era redonda. Eratóstenes se dio entonces a la tarea de hallar el ángulo entre los rayos del Sol y la vertical de una columna en Alejandría. Encontró que esta era de 7.2 grados. ¿Cómo determinó Eratóstenes este valor? Es una excelente pregunta, y actualmente no conocemos con certeza la respuesta. Hoy, entre los historiadores de las ciencias,
Hay dos teorías que gozan de gran aceptación. Una es que Eratóstenes calculó la razón entre las medidas de la sombra proyectada por la columna vertical y la altura de la columna, encontrando que era de 1/8, lo cual usando una tabla de equivalencias con tangente le permitió encontrar el ángulo buscado. La otra teoría es que Eratóstenes utilizó dos instrumentos de la época para su medición, el gnomon y el escafe, que utilizados juntos le permitieron encontrar el valor del ángulo que forma la sombra con la hipotenusa. Luego, con este ángulo, era sencillo deducir el ángulo buscado por el teorema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Cualquiera que haya sido el método, lo importante era hallar este ángulo. Si se prolongan las líneas que describen los rayos del Sol que ingresan por el pozo en Siena y la vertical de la columna en Alejandría hasta el centro de la Tierra, el ángulo es el mismo que se forma por los rayos del Sol y la columna en Alejandría. El ángulo medido. Esto se explica si consideramos los rayos del Sol paralelos y la vertical de la columna como una secante. Los ángulos alternos internos son iguales. Eratóstenes llegó entonces a la siguiente conclusión. Conocido el ángulo de 7.2 grados que suspende un arco de 5.000 estadios, distancia que él conocía que había entre Siena y Alejandría, basta con saber que esto equivale a la 50ª parte de la longitud de la circunferencia de la Tierra. Simplemente se divide en 360 grados, que es la medida en grados de la circunferencia terrestre, entre 7.2 grados para llegar a este resultado. La medida calculada por nuestro genio griego es entonces 50 veces 5.000 estadios. Para aquellos que se preguntan a cuánto equivale un estadio, Eratóstenes al parecer usó un estadio cuya medida es de 185 metros aproximadamente. Pero este dato nunca lo sabremos con certeza, y así la exactitud de la medición de Eratóstenes es controvertida hoy. Si multiplicamos 50 veces 5.000 estadios por 185 metros, se obtiene una medida de 46.250 kilómetros en lugar de 40.067 kilómetros, que hoy aceptamos como medida en la línea ecuatorial. Pero si se usa como medida el estadio egipcio o griego, cuyas medidas son menores, el cálculo mejora. Igual, lo que debemos admirar más que la precisión es la tremenda genialidad detrás del razonamiento de Eratóstenes. Listo. Yo quisiera que alguno que levantara la mano para que los compañeros que tienen control le permita activar el audio y que me dijera lo siguiente. ¿Qué rescatarías de este video? Alguien que por favor levante la mano para que por favor hable. Me gustaría, me encantaría, por favor, para que no sea tan monólogo esto. Cualquiera, agradecería enormemente. María Leticia Rodríguez. Hola, muy buenos días. De Buenos México, días. de la Ciudad de México. Pues me pareció muy interesante. De hecho, todas las preguntas que has estado haciendo en el transcurso de tu presentación me ha motivado porque normalmente damos por hecho los conceptos, ¿no? Cuando trabajamos incluso hasta con niños pequeños. Y el video se me hace muy didáctico, muy lúdico e interesante para cualquier edad. O sea, no solamente para niños de secundaria, probablemente hasta para niños pequeños de primaria, porque son preguntas que los niños chiquitos en la primaria, yo como maestra de primaria, me la hacen de repente los niños, ¿no? Hacen preguntas como, ¿por qué es azul el cielo? ¿No? ¿Por qué no, por qué pinto las nubes en mis dibujos azules cuando en realidad son blancas? ¿No? Son cositas así que nosotros, yo luego me quedo, ni me las espero. Pero esto es interesante porque desarrolla la curiosidad. A mí me motivó muchísimo el video. Dije, qué interesante. Yo, de hecho, ya lo estaba viendo en mi celular para verlo, ¿no? Y después ya lo corté para volverlo a ver y creo que lo voy a volver a ver porque está muy, muy interesante. Es una estrategia didáctica que, como dices, cuando estamos trabajando con cualquier contenido matemático, siempre es importante ver las raíces históricas. Ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, muy amable. ¿Alguien más? Voy a esperar que los compañeros desactiven el audio. Tenemos a... Ajá, listo. Te escucho. Ulises. ¿O no? ¿O no? Para que los colegas me ayuden a activarles. Buenos días, es Buenos un placer días. saludarles desde Trojes, el Paraíso, y realmente pues me quedo sorprendido cómo un tema tan extenso, tan grande, y se resume en un pequeño video. Yo creo que esto nos deja un mensaje para todos nosotros, los docentes, que tenemos que estar cambiando la forma, como ya lo decía anteriormente usted, la forma de dar a entendernos como profesores. ¿Cómo podemos rescatar de este pequeño video que incluye e involucra tantas lecciones diferentes como, o por ejemplo, vemos rectas paralelas en rayos del sol, vemos ángulos, arcos, circunferencias, podemos abarcar que habla de fracciones, de ángulos y una gran riqueza que nos enseña y que podemos rescatar con un pequeño video. Creo que aparte de la historia, la importancia y la curiosidad que nos genera enseñar una clase, si nosotros lo pudiéramos enseñar enriqueciéndonos de la historia, como ya lo decía anteriormente, es importante que le demos vida a nuestras clases, a cada clase que nosotros vayamos a dar. Y es lo que podemos rescatar con este pequeño video que realmente me deja sorprendido. Tanta riqueza de aprendizaje que se ve muy fácil. Como muy fácil podemos ver en este video que Eratóstenes pudo medir la Tierra, pero no es así como se ve. Nosotros lo vemos fácil porque vemos la dinámica y la riqueza de este video. Pero ese es el mensaje y lo que podemos rescatar desde mi punto de vista. Buenos días. Buenos días, gracias. Tú tocaste algo que me quitaste las palabras de la boca. Dijiste muchos contenidos involucrados ahí en el video. Ángulos alternos internos, longitud de arcos, si lo queremos ver así, de una semiconferencia, medir un ángulo, por ejemplo, para aplicar razones trigonométricas, cómo fue utilizando diferentes elementos para que al final llegara a decir, mira, sí, el rayo es tal. Y que lo importante, y alguien por ahí escribió, era un hombre extraordinario en la antigüedad, que no tenía calculadora, es que no tenía eso. Voy a decir algo, pero no salirme del tema. Me imagino que están viendo la calculadora, ¿verdad que sí? Ok. Ustedes nos han preguntado en algo muy interesante, que un estudiante de secundaria, inclusive universitario, los primeros años, su cultura, escuchen la palabra bien que voy a decirle, su cultura matemática se reduce a esta pantallita. Lo que esta pantallita me dé es lo que él sabe matemáticas. Lo que él puede decir, lo que él puede decir por él. Eso es la cultura. Nos hemos convertido tanto que si no tienen una calculadora a la par, no pueden hacer eso. No pueden sacar ni siquiera una aproximación de una raíz. Que por ejemplo, raíz de 5. Que digan, raíz de 5 tiene que ser un poquito más que 2, pero menos que 3. Eso no. Si no tenés la calculadora a la par, no puedes sacar la raíz. Y en un taller que di, imagino que lo han estudiado, la técnica de cómo encontrar raíces que usaron los babilonios era simple. Y era casi, por no decirlo así, pero casi perfecta. Casi perfecta. Que fue en Inglaterra en el año 1812 donde lo dejaron de usar y pusieron otras técnicas. Pero, ¿qué antes se daba? La técnica que usaron los babilonios. O sea, por Dios. Entonces, el compañero rescató los elementos que yo quería decir. No era tanto
la compañera dijo algo lúdico. Sí, es algo lúdico porque necesitamos la parte lúdica también para motivar. Pero noten el enlace, ¿vieron el enlace de conocimientos que hubo ahí? ¿Cómo se enlazaron? No fueron aislados, no fue este por aquí, este por acá y este por acá, sino que los enlazaron. Y que un estudiante de secundaria perfectamente lo podría hacer, dando sus seguimientos. Entonces aquí traigo un ejemplo, solo un ejemplo, de cómo no solo enlazamos conocimientos, sino que le damos sentido a esos conocimientos y le damos importancia. Espero que les haya llamado la atención, veo que sí, este video. Después de ver el video, bueno, aquí está la explicación y todo eso, ¿verdad? Y no, bueno, algo interesante, los misterios de la matemática, ¿verdad? Los misterios, porque siempre dice que ya todo está hecho en matemática. Y a veces nos decimos eso, y todo está hecho, y todo se resuelve con este aparatito. Y no, no. Porque dígame, ¿cómo hizo ese hombre para decir que ese ángulo que están viendo en la pantalla, alfa era 7,8? Nada más, dígame, ¿cómo hizo? Es un misterio. Es un misterio. Pero lo hizo. Lo hizo. Y llegó muy cerca. Vean qué interesante es. Eso tiene vida. Ah, pero no. ¿Qué es lo que lamentablemente hacemos? Y yo me incluyo, quiero decir que yo me incluyo. ¿Qué es lo que lamentablemente hacemos? Disculpa, tenemos ahí una intervención de Johnny. Johnny Ochoa tiene la mano levantada. Ah, no me doy cuenta. Gracias, Johnny. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Sí, yo digamos que algunas cosas como preguntaba de con qué nos quedamos de este video. Me gustó mucho y me gusta mucho la situación que manejabas hace un momento. ¿Cómo hizo para medir, verdad? O sea, ¿cómo hacían las personas antes? Porque nosotros ahora pues recorrimos, como muy bien lo mencionaba hace un momento, tenemos la calculadora a la mano, ¿verdad? Y entonces uno le dice al estudiante, deme un ángulo, pero ¿cómo hacíamos? Por ejemplo, yo fui de la transición de usar calculadora porque antes usaba, no sé si ustedes, tabla de Copetti, no sé si lo recordaremos, ¿verdad? La famosa tabla de Copetti, cuando no teníamos calculadora. Yo viví esa transición. Entonces, me gusta mucho porque yo empecé sin usar calculadora y ahora la uso. Pero ¿qué hacíamos antes? Bueno, ¿y qué hacían antes cuando no había tabla de Copetti? Entonces, dos cosas que me gustan de este video que nos ha presentado es esos dos aparatos, esos dos instrumentos que me interesaría mucho buscar. Me he quedado con esa curiosidad de buscar. Ese es, la verdad no sé si lo voy a mencionar bien o pronunciar bien, el Gnomon y el Sky, no sé cómo se diría, ¿verdad? Me gusta mucho cómo el ser humano a lo largo de su proceso de adquirir conocimiento ha rescatado algunas cosas. Por ejemplo, a mí, yo tengo acá una de las cosas que me gusta mucho rescatar es cómo hacían guerra entre ellos. Por ejemplo, aquí tengo una torre de asedio. Me gusta mucho esa situación de cómo lograban establecer ángulos y cosas como esas. Y me quedo con esos dos aparatos y voy a investigarlo. Me voy a quedar con me ha dejado con esa chispita de investigar cómo funcionaban y de repente cómo recrearlo con los estudiantes en algún momento, ¿verdad? Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti. Ahora volvamos al ejercicio. Ya tengo el radio, ¿verdad que sí? Entonces, aproximadamente dice que, por ejemplo, sacando los valores, teníamos el radio que estaba ahí, que Eratóstenes lo sacó. Podemos ver el video otra vez, no voy a entrar en eso, pero podemos ver el video y decir, bueno, aproximadamente el radio que sacó Eratóstenes en kilómetros es tanto, el radio actual, ya con toda la tecnología que contamos, es tal, hacemos óigame esta parte, qué interesante. Vamos a calcular el porcentaje de exactitud. Entonces simplemente es una razón entre lo que él tenía versus lo que es actualmente y podemos ver cuánto fue el error. Podemos inclusive meter hasta porcentajes. ¿Ves el enlace? ¿Ves? Y podemos calcular qué exactitud tuvo el hombre. Y nos podemos asustar bastante. No sé si alguien lo puede hacer ahorita. Buscarlo y decir, vea, ya lo encontré. Y podemos quedarnos pensando ahí. Entonces, ya con ese radio podemos decirle al estudiante cuánto es la longitud de la circunferencia terrestre. Ah,
bueno, es la fórmula 2pi por r, ¿verdad? Entonces ya es conocida y todo eso. Y vean cómo vamos enlazando hasta llegar a que él vaya construyendo eso, como dijiste vos ahorita. Puedo hacer que mis estudiantes hagan esto. Si no lo pueden hacer, por lo menos vean el video. Por lo menos pueden hacer esto, pueden hacer lo otro y pueden ir averiguando ese concepto construido. Y que les va a quedar. Generalmente aquí en los libros usan millas, usan kilómetros. Bueno, nosotros podemos trabajar con esos datos. Aquí les tengo una serie estos son simplemente una guía. Cualquier cosa yo les puedo facilitar. Ahora les doy mi dirección y con mucho gusto yo les puedo facilitar este material, que es una guía, digamos, de cómo poder trabajar. Ahora bien, voy a brincarme un poquito esto, porque son preguntas que le podemos decir a los estudiantes. ¿Qué opinas de la fórmula A por Eratóstenes? ¿Qué opinas tú como estudiante? Ya ustedes opinaron. Ahora, ¿qué opinan los estudiantes? Ahora, vamos a meternos un poquito más. Ya nos quedan como media hora, entonces voy a aprovechar este ratito para hacer una actividad más. Ok, la primera fase era encontrar el radio. Con el radio encontramos la longitud de la circunferencia. Ya tenemos la primera fase. La segunda fase es que le decimos al estudiante, bueno, ustedes saben que existen los meridianos y las paralelos, ¿verdad? Tenemos el ecuador terrestre. ¿Por qué se le llama así? ¿Para qué sirve? Y todo el mundo diría, es que la línea que pasa por el Ecuador. De hecho, bueno, yo no he tenido la oportunidad todavía de ir a Ecuador. Siempre he querido ir, pero para algo pasa, ¿verdad? Yo quiero llegar un día, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, yo quisiera vivirlo, yo quiero, no sé, nomás por vivirlo, quiero sentarme donde está el mojón o la torre, donde dice aquí está la mitad del mundo, no sé qué, y yo quiero llegar ahí y sacarme una foto, un selfie. Bueno, por ahí pasa supuestamente por ahí no pasa, no supuestamente, por ahí pasa el ecuador terrestre, que es una circunferencia. Bueno, antes de seguir, en el video notaron algo que tal vez lo dejamos pasar por lado. Que Eratóstenes, él creía, o sea, él sabía que la Tierra era redonda. Y algunos en la época de Colón todavía seguían que eran planas. Wow. Vean la capacidad del hombre. Ok. Con el ecuador terrestre, bueno, le podemos hacer preguntas al estudiante que lo investigue. ¿Qué significa? ¿Te divide? Le podemos hacer esa pregunta. ¿Por qué hacemos solamente matemática? ¿Por qué no somos culturales? ¿Por qué no le decimos al estudiante averigüe más cosas? Porque siempre tiene que ser todos numeritos. Es que esto le toca a los de geografía, a los de estudios sociales, a los de... No. Esto lo podemos decir a nuestros estudiantes que lo hagan. ¿Cuánto mide el ecuador terrestre? ¿Cuánto mide? Entonces, si hacemos cuánto mide en kilómetros y le podemos decir, compárelo con la pregunta 5 de la fase 1, que era cuánto medía de acuerdo a los datos que habíamos sacado con el proceso que estaba en el video, por esto digámosle así. Entonces, decir, ¿cuánto es la diferencia? Ay, mira, es tan poquita. Y se van a dar cuenta que los estudiantes van a decir, qué poquita que es. Ahora bien, fase 3. Ya tenemos dos informaciones. La última fase. Podemos decirle al estudiante, bueno, vamos a hacer una investigación. Y le vamos a decir al estudiante, vea, necesito que tú me hagas lo siguiente. Que me haga el siguiente proceso. Pero para eso necesito que te averigües, o yo se lo he dado, no sé, eso depende de la forma en que ustedes hayan dado eso. Necesito que por favor te averigües estos conceptos. ¿Qué es la longitud de un arco? ¿Qué propiedad cumple la recta tangente a una circunferencia y el radio? O sea, donde la recta tangente toca el radio en el punto tangencial. Averíguate un poquito de semejanza a triángulos. Un poquitito. Y si querés, razones trigonométricas inversas. Y si querés, no es necesario, pero si querés, puedes trabajar un poquito en el paso de rayanes a grados y grados a rayanes. Y entonces ahí te averiguas cuál es la diferencia y por qué. Una bonita pregunta de investigación. Piensen. Ok. Entonces, yo les doy un problemita como este. Dice, en la siguiente figura se muestra un satélite de comunicaciones, cosa ya muy actual. Ya dejamos a Eratóstenes hace 2000 años y nos venimos aquí, a lo actual.
ese satélite, vamos a suponer que, bueno, después no lo hace una rotación, digamos, un movimiento de rotación, un movimiento de giro alrededor, digamos, de la Tierra, entonces va a formar una órbita ecuatorial. Es decir, una órbita casi circular en el plano determinado por el ecuador de la Tierra. Casi, ¿verdad? Porque sabemos que en el espacio pues hay un poquito de ondulaciones. Véanlo bien, si el satélite describe círculos alrededor de la Tierra a una altitud de 22.300 millas, lo puse en millas para que el estudiante tenga que obligarse a convertirlo en kilómetros, todo eso. Y lo cual lo vamos a denotar esa altitud con delta. Su rapidez es la misma que la rapidez rotacional de la Tierra. ¿Okay? Para un observador en el Ecuador, el satélite parece estar estacionario, ¿es cierto? ¿Eh? Ajá, y lo pone a ver. Es decir, su órbita es sincrónica. Entonces, vamos a imaginaros esto. Yo tuve que hacer este dibujo. Esto no me lo encontré. Yo tuve que construirlo. Si ustedes se dan cuenta, está como con rayitas porque no manejo páginas de dibujo. Entonces yo dije, bueno, a puro Word lo voy a hacer. Entonces cogí esto, medio hice esta Ecuador, la pinté negrita, trabajé diferentes tangentes, ¿verdad? Lo más que pude, vea que aquí se salían un poquito, lo mejor que pude, aquí esta no me salió tan bien, pero ahí fue lo mejor que pude. Y dibujé, digamos, diciendo la distancia desde ese satélite hasta esta línea, vamos a llamarle delta. Ok, yo lo construí. ¿Por qué digo esto? Porque a veces necesitamos planear estas clases y a veces eso nos motiva a tener que salir también de la rutina y obligarnos a pensar. Entonces, necesitamos encontrar la fórmula de la longitud de un arco, puede ser en rayanes o en grados. La longitud de un arco, vamos a recordarlo, nos dice, bueno, yo espero que los estudiantes lleguen y me digan que la longitud de un arco va a ser el radio de la circunferencia que estoy midiendo por el ángulo. Este ángulo en rayanes. Si está en rayanes, ¿verdad? Si no, sería 2pi por r por el ángulo entre 360, que es la otra, en grados. Bueno, ya el estudiante, digamos que ya lo averiguó. Luego, propiedad de la recta tangente a la circunferencia y su radio. Todos sabemos que es, digamos, aquí está una circunferencia, aquí está un punto tangencial, aquí viene la tangente. Entonces, hay una propiedad que esto es un ángulo recto. Muy bien, perfecto. Vamos trabajando ya con triángulos rectángulos. Ok. Una vez que el estudiante tenga esa idea, yo le voy a preguntar lo siguiente. Usando el valor del radio de la Tierra obtenido en una fase anterior en millas, ¿verdad? En millas, o pasamos los 22.300 millas a kilómetros, ¿verdad? Como tú quieras. Yo necesito que me calcules el valor del ángulo central correspondiente. Óigame bien. Al radio de la Tierra y la distancia desde el centro de la Tierra al satélite. Si quieres, puedes trabajar en kilómetros. Entonces, ese valor, ¿cómo sería para averiguarlo? Lo voy a trabajar así. Voy a tener una idea, solamente una idea, nada más. ¿Qué esperaría que el estudiante hiciera? Que esta es la circunferencia, ¿verdad? Vamos a imaginar que aquí tenemos un puntito. Ay, perdón, discúlpeme. Aquí voy a marcarlo como más bonito. Ay, me salí, qué vergüenza, me salí, perdón. Y no sé por qué me salí el todo. Pero voy a... Discúlpeme, qué pena. Aquí está. Aquí está. Y voy a compartirlo. No sé si lo están viendo. Me avisan, por favor, los compañeros, cuando ya yo lo pueda compartir. ¿Ahí se está bien? No sé si alguno me puede decir. Aún no. Todavía no. Regáleme, por favor, 30 segundos. ¿Aquí?
Sí, ya, ahí ya. Gracias, gracias. Disculpen, toqué algo que no debía tocar. Entonces, les decía que entonces, yo por ejemplo, yo aquí digamos que voy a dibujar, yo espero que el estudiante haga este proceso, el estudiante coja aquí digamos este satélite, pues que él haga ciertos dibujos, ¿verdad? Ciertos manipulaciones. Entonces diga, bueno, vamos a ver. Entonces, yo voy a necesitar que el estudiante llegue y diga, bueno, voy a trabajar una regla, ¿verdad? Voy a trabajar un dibujito, digamos una línea recta que vaya desde aquí. Déjelo mano alzada, qué pena, porque no quiero. No voy a complicar mucho. Digamos que esta es la recta tangencial. Aquí está el radio. Noten que me estaban diciendo por ahí, me estaban indicando que esta distancia del satélite hasta aquí vale delta. Y ya me dieron valor. Y esta otra distancia, voy a ver si le puedo cambiar de un color. Ajá. Esta otra distancia también ya la conozco porque es el mismo radio de la Tierra. Entonces, yo podría trabajar con trigonometría, ¿cierto o no? Y encontrar este ángulo, ¿cierto o no? Creo que es muy sencillo, ¿verdad? Si yo estudiante lo que haría es hacer así, hacer acá, hacer acá. Entonces, vamos a ver, el radio, esta distancia yo la tengo, delta más el radio y ocupo este ángulo. Entonces yo creo que ese ángulo lo podríamos encontrar fácilmente. Vamos a hacer un trato. Vamos a suponer que ya tú lo encontraste. Entonces, ¿cómo? Aplicando, bueno, sabemos que voy a pasar todo esto a kilómetros. Entonces yo digo al estudiante, bueno, ya en kilómetros, yo espero que el estudiante me diga, este radio en kilómetros vale 6.371. Aquí está el ángulo, este es el ángulo que ando buscando, este es el ángulo recto, y yo espero que esta cantidad él me la encuentre y me diga que es 42.259.37. Bueno, muy bien. Entonces, él se vería obligado a decir, ¿cómo encuentro este ángulo? Bueno, vea que aquí digo, bueno, este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. Entonces tengo que aplicar el coseno de este ángulo, que sería entonces 6.371, evidentemente entre 42.259.37. Después él puede llegar y concluir entonces que este ángulo alfa es un aproximado en radianes que es un número, ¿verdad? 1.419. Ya él saca esta aproximación. Vea que estoy metiendo aquí el tema de radianes. Ahora le digo, mira, yo quiero que me saques esta longitud que está aquí. Aquí tengo que recordar propiedades que decía que si yo tengo un ángulo, vamos a imaginarnos, central, entonces, propiedad del ángulo central es que este subtendría un arco en radianes, por eso le dije que en radianes, igual al ángulo central. Entonces ya él puede encontrar la longitud del arco. Bueno, ¿cómo se encuentra la longitud del arco? La longitud del arco ya le dije que era el radio por el ángulo. Entonces, si yo cojo el radio 6.371 por 1.419, me va a dar un aproximado bastante grandecito. ¿Alguien me puede decir cuánto es ese aproximado? Que tengan la calculadora a la par. Quiero que ustedes hagan esa parte. Y a ver si alguien me lo escribe. ¿Alguien me puede decir cuánto les da? Lo pueden escribir en el chat. O me lo puede decir. 9.040, ¿está segura? Sí.
Ujú. Este es apenas, exacto. Este es apenas este pedacito. Muy bien. Pero ¿qué es la pregunta que me estaban haciendo? Me voy para arriba con todo el proceso. Dice, una vez encontrado todo eso, ¿cuál es la longitud del arco que está dentro del alcance de la señal del satélite? Dentro de la señal del satélite. Entonces, ¿qué yo esperaría? Vamos a ver qué esperaría. Que el estudiante llegue y diga, ok, lo que yo acabo de encontrar es solamente este pedacito que va aquí. Pero tengo que multiplicarlo por 2. Entonces ya él puede calcular cuánto vale esa distancia en kilómetros aplicando esos pequeños conocimientos. Bueno, muy bien. Ya él encontraría eso, esa distancia por 2. Entonces ya dice, mira, se puede decir que lo que, si el, digamos, pongámoslo así como en las películas de ciencia ficción, uno le dice al estudiante, ¿te imaginas el satélite? Ajá, que tira un rayo, ajá, pero así como un abanico, de lado a lado. ¿Qué tanto abarca en kilómetros de la Tierra? ¿Qué tanto abarca? ¿Ok? Ahora bien, pasa lo siguiente. ¿Cuánto es? Yo le puedo preguntar al estudiante cosas todavía más interesantes. Algo que yo creo, y con esto quiero casi terminar el taller, yo he notado dentro de los estudios que he hecho, resolución de problemas, conceptualización de una idea, que a los estudiantes les cuesta mucho, ¿cómo le puedo decirte? Calcular, aproximar un dato. Como dije ahora, yo te digo, ¿cuánto es más o menos raíz de 5? Que un estudiante diga, ok, este proceso muy pequeño, es simple, raíz de 5 tiene que ser un poquito más que 2, pero no puede ser 3, porque 3 es el resultado de raíz de 9, y 9 es más grande que 5. Entonces tiene que ser un poquito más que 2, porque el 5 es más grande que 4, y raíz de 4 es 2, entonces tiene que estar un poquito más que el 2, pero mucho menos que 3. Ahí puede ir esa aproximación. Una aproximación son los porcentajes. Que yo le diga al estudiante, ok, si yo ya encontré este valor, ¿cuánto es este valor con respecto a toda la Tierra? A toda la circunferencia. ¿Cuánto abarcó? Entonces que él diga, hago una razón de este entre este y lo puedo convertir en un porcentaje. Y eso la próxima dice, mira, tanto porcentaje abarcó, 40%, 45%, 50%. Y la respuesta aproximada es más o menos un 45%. Entonces, más o menos anda en 45% la respuesta. Entonces, es interesante esa pregunta. Entonces, cuando yo llego al estudiante y le hago esa observación, ya él puede aproximarse. Quiero que tomen en cuenta algo ya para cerrar. Como digo, tengo más actividades, pero obviamente por el tiempo no la puedo abarcar. Pero, por ejemplo, aquí hay algo todavía más interesante. Que, por ejemplo, el mismo satélite, ¿verdad? Entonces ya abarca este porcentaje, digamos. Ahora, esta parte que él está abarcando, ya no un rayo sobre, digamos, el arco, como estábamos en el anterior, sino toda esta área que se figura aquí. Toda esta área de este lado y este otro lado que está al otro lado atrás. Eso es lo que se conoce con el nombre de casquete. Se le llama. Digámoslo así. Entonces, si esta fuera la Tierra, perdón, la dibujo, esto es lo que él abarca, todo esto es un casquete. Es un casquete. No un segmento circular, porque el segmento circular es en R2, estamos trabajando en R3, es un casquete. Ok, un casquete, noten
que yo le puedo encontrar ciertas fórmulas. Note que ese casquete ya profundiza este pedacito aquí, que digamos, aquí. Este es un pedacito, no el rayo, sino un pedacito que entra, ¿verdad? El rayo es aparte, el rayo está por, digamos, el rayo está como por aquí, el rayo es aparte, ¿verdad? Pero entonces, note que yo puedo formar esta figura, este casquete. Entonces, yo le puedo decir al estudiante, mira, quiero que te averigües cuál es el área de un casquete. Entonces, él llega y lo busca y es una figura muy sencilla, que, bueno, un área muy sencilla que es 2pi por el R por el D, que es este que está aquí. Ahora bien, bueno, perdón, ¿de qué está aquí? Ahora bien, yo le puedo decir, calcúleme, usando figuras y cosas así, calcúleme cuánto sería el área de ese casquete, cuánto abarca, cómo hace, cómo usted puede encontrar esto. Entonces, la pregunta al estudiante sería, ¿cuánto vale este D? Pero piense que si yo lo trazara así, ya con esto voy a terminar. Si aquí tengo este D, piense en este momentito, esta figura que está aquí, esta línea, y aquí está el centro. Radio, radio. Entonces, piensen que desde, digamos, desde aquí, todo esto vale el radio, pero yo ocupo este pedacito. Entonces, note que aquí puedo trabajar con un triangulito, con este triangulito que está acá, donde fácilmente aquí le podríamos llamar Y, este se llamaría R menos D, obviamente, y este es R. Noten que a mí ya me dieron un ángulo, me están diciendo, este es un ángulo, pero cita medio, ¿verdad? Porque todo esto es cita. Entonces podría llamarle cita medios. Entonces este angulito que está aquí, este angulito, sería la mitad de este, sería cita medios. Entonces, ¿qué figura podríamos utilizar para encontrar valores? Noten ustedes que yo podría trabajar esto de muchas formas. Por ejemplo, a mí se me está ocurriendo a trabajar con coseno. Estoy trabajando con este ángulo. Coseno del ángulo cita medios. Vea que se ve como diferente a un estudiante. Coseno va a ser este R sobre D sobre R. Y aquí con esto podemos despejar el D. Entonces noten que puedo hacer cositas distintas con pequeños problemitas muy sencillos, donde el estudiante pueda utilizar valores. Y este cita medio no tiene que asustar. Es lo que vale este ángulo, que ya sabemos cómo sacarlo, entre 2. Entonces, para terminar esta parte, mi exposición, lo que quiero resaltar es que existe desde la parte histórica, vea cómo pudimos hacer toda una travesía en la parte histórica para encontrar un radio, para encontrar un ángulo central y después lanzarnos a preguntas distintas, hasta podríamos maquillarlas, con decir más modernas. Y todo es en base a un concepto simple de trigonometría que ya simplemente ya no nos vamos a quedar con que seno es tal cosa, coseno es tal cosa, tangente es tal cosa, y un poquito de álgebra ahí, que repetitiva, como les dije a ustedes, sin sentido, sin contexto. Y más ejemplos se pueden dar, solamente que, por ejemplo, ahorita, como les dije, no puedo trabajar. Por ejemplo, ley de senos y cosenos. En la ley de senos y cosenos son muy sencillas. Hay problemas clásicos como este, que encontrar ángulos. Pero hay problemitas más bonitos, como por ejemplo este, que es la córnea de un ojo. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, esto que se llama el iris, el radio, y aquí nos podemos encontrar cosas interesantes que yo no lo sabía, que por ejemplo, esta longitud que está aquí, este segmento C, que es la que cubre el iris, tiene un aproximadamente para una persona adulta de 11.8 milímetros. No sabía nada de eso. Y que más o menos se forma un ángulo central más o menos de 98.9. Informaciones científicas. Que entonces me permiten después hacer los mismos procesos y puedo encontrar valores, como por ejemplo esta curvatura, que es cuánto más o menos la curvatura del ojo.
Y así puedo seguir con otros. O problemas como, por ejemplo, este de una aeronave, un jet de casa, y podemos dar un ángulo y podemos usar diferentes razones para encontrar valores particulares. Y podríamos decirle al estudiante, bueno, tú quieres pintar esta área de esta ala a tu color. ¿Cuánto más o menos, solo un lado, asumiendo que es plano, cuánto gastarías de pintura? ¿Cuál es el área a pintar? Ah, entonces tendría que aplicar aquella fórmula para encontrar el área de un triángulo, se fuera por Herón. ¿Me comprenden a dónde quiero llegar? Quiero llegar a que podemos, con un poquitito de esfuerzo, pues porque sí hay esfuerzo parte de nosotros, darle un cambio a lo que está simplemente siguiendo un libro de texto escolar a un poquito más sentido. Tal vez en el salón de clases esto sea un poco complicado hacerlo, pero sí podemos hacerlo como una tarea, como un proyecto de investigación cuando se llegue a presentar todas las posibilidades, porque sé que pronto vamos a ir de esto. Y podemos hacer que los estudiantes revivan una matemática, la hagan suya y quién sabe, quién va, con suerte un estudiante nos haga una maqueta en cartón de esta y diga, hasta lo pinte. Entonces, puedo trabajar esto. Entonces, para terminar, quisiera cerrar con esto. Lo intentamos, o sea, tratamos de intentarlo. Quedemos con la duda, podemos intentarlo. Y hasta aquí sería mi participación. No puedo abarcar más porque por el tiempo, pero más bien espero que haya generado por lo menos un poquito de inquietud. Muchas gracias, Máster Jorge Luis Chinchilla. Ahora damos paso al espacio para las preguntas o comentarios que participantes de diferentes zonas del país, como de otros países, han estado enviando al chat. Por favor, pido a mi compañera Jamie que nos lea las preguntas o comentarios que han sido enviados al chat. Muchas gracias por el espacio. Permítanme decirle que hemos tenido audiencias tanto de lugares nacionales como internacionales, tanto de Honduras como ser desde El Empira, Gracias, Intibucá, Tegucigalpa, El Paraíso, Choluteca. Y hemos tenido también audiencia internacional como ser desde México, Guatemala, Argentina. Procederé a dar lectura a algunos de los comentarios que nos han enviado a través del chat. De Kenia Sosa. A través de esta estrategia despertamos la curiosidad de nuestros estudiantes, no solo de la parte histórica, sino también cómo aplicar lo demás en la matemática. También tenemos otro comentario de Lourdes Martínez, precisamente enseñando todo desde la raíz, la clase toma vida. Flor Manuela nos dice, la estrategia que utiliza en la antigüedad este extraordinario hombre es interesante. Tenemos otro comentario que nos dicen, excelente taller, gracias, esto motiva a llevar a los estudiantes a la realidad. Dice, Máster, le damos paso para que nos dé sus palabras de cierre a este importante evento. Adelante. Bueno, no, más que todo quiero rescatar ese comentario. Son tres cosas que quiero rescatar, que diferentes lugares que he tenido la oportunidad de participar, Guatemala, Honduras, Cuba, un poquito Uruguay, y aquí en Costa Rica, que me he dedicado mucho dentro del tecnológico, nuestra escuela de matemáticas, de instituto tecnológico, nos hemos dedicado mucho a dar talleres, a hacer conferencias y todo, y trato de inclinarme a tres cosas. Y creo que una compañera ahora ahí en su comentario lo rescató, como que me leyó. Uno es darle vida a la matemática. Dale vida. Dale vida. ¿Y cómo es darle vida? Ahí está, en nuestros libros de texto. No sé si pueden ver, detrás de mí tengo una biblioteca. No quiere decir que ya toda la haya leído. Pero ahí son libros, no todos son de matemática pura. De hecho, yo no soy de matemática pura, soy de enseñanza. Y esos libros son libros corrientes de matemática, de álgebra, de trigonometría, geometría. Ahí está. Simplemente le doy un vuelco, le doy sentido, los pongo a trabajar. Trato de buscar un poquito la historia, un poquito. No quiero profundizarme como historiador en la matemática, porque ya eso implica más cosas. También tengo mucha bibliografía al respecto, pero eso ya es como para profundizar y no se trata de eso, sino de pequeñas cosas. En internet tenemos la herramienta, gracias a Dios tenemos la herramienta. Ahora el compañero decía que él tuvo vivió la época de una traslación de un
que tenía que usar una tecnología, imagino que para encontrar ángulos, ya que el nombre que él dio, pues no lo conocía, le soy franco, supongo que por el contexto cultural. Y ahora usamos la calculadora y ya los chicos ya ni lo ocupan, todo está en internet. Entonces ahí está ese pequeño video, ahí están muchas cosas que nos puede dar ideas de cómo mejorar esto. Y lo último es que tratar de cortar con la idea de que la matemática es que nosotros hacemos, y que vuelvo a insistir, yo me incluyo, es que simplemente tome ejercicio y resuelva, tome ejercicio y resuelva, tome ejercicio y resuelva por resolverlo, porque voy a cumplirlo, porque es parte del currículum. Sí, es cierto. Lamentablemente todavía estamos viviendo ese tipo de enseñanza-aprendizaje muy, muy arcaica, pero por razones que no voy a entrar aquí, pues la seguimos viviendo. Pero podemos intentar hacer cambios, hacer otro cambio, pequeño. Por ejemplo, y con eso termino, en mi escuela de matemática, las autoridades universitarias nos están exigiendo hacer una cosa que se llama análisis de atributos de parte de los estudiantes. La carrera de matemática, bueno, la carrera no, el tecnológico como institución, como universidad, está muy enfocada a la ingeniería. Entonces, la matemática que damos, sí tenemos la carrera de enseñanza de la matemática, que es diferente al resto. El resto son ingenierías, electrónica, electromecánica, de todo tipo. Estos estudiantes, pues simplemente les enseñamos cálculo, matemática, álgebra, ecuaciones diferenciales, cosas así. Ahora nos están pidiendo es que tratemos de darle un poquito de uso a esa matemática dentro de la carrera de ingeniería. Ayer nos tocó dar un poquito de matemática discreta, que es eso de cuando usamos las tablas de verdad, y cositas así, inferencia lógica y todo. Y vimos una aplicación muy sencillita de cómo tan teórico, que sobre las diferencias y cosas así, lo podíamos convertir con pequeños simuladores gratuitos que están en internet, que está aquí y allá, y los chiquillos podían con fácilmente hacer un poquito de dibujo y todo, construir una simulación de una especie de número electrónico. Entonces, con ciertas cosas podía construir el 7, el 6, cosas así, bajo ciertos comandos. Pero quiero explicar esto. La esencia de esa parte que estábamos viendo ayer era que tenía que usar todos los conocimientos que estaba ahí, pero transcribirlos en otro lenguaje, razonar lo que estaba haciendo para luego convertirlo en algo aplicado. Le dimos sentido a algo que yo consideraba que era totalmente abstracto. Pues esa idea quiero transmitirla con ustedes. Dale más sentido a la matemática. Y esa es mi intención de este taller. En otro momento nos podemos compartir. De verdad que ha sido un placer para mí y para todos los que han estado presentes. Gracias, ha sido un gran honor para mí. En nombre del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y del Comité Organizador del Congreso, muchas gracias, Máster Jorge Luis, por compartir su experiencia y conocimiento en este evento importante para la educación matemática. A continuación, presentamos el diploma de reconocimiento por su aporte en el 10º Congreso de Matemática Educativa, diploma que ha sido firmado por el vicerrector académico, jefe del Departamento de Matemáticas y la coordinadora del comité organizador de este congreso. Gracias, muchas gracias. A todos nuestros participantes les recordamos el llenado del formulario que ha sido enviado al chat. Sus comentarios serán considerados para el siguiente congreso. Les invitamos a participar en las siguientes actividades del congreso, las cuales son 3 conferencias simultáneas de 11 a.m. a 12 del mediodía. Buenos días a todos. Buenos días.